¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast de Cultura Corporativa. Este día tenemos un invitado especial, Santiago Salinas. Bienvenido. Un gusto Gracias, platicar Ángel. contigo. Muchas gracias. Quiero compartirles un poco de la trayectoria de Santiago, de su vasta trayectoria, y me voy a permitir leerle su currícula. Santiago es el director de Relaciones Institucionales y Gobierno de Bolsa Institucional de Valores y director del Instituto Viva. Tiene como propósito impulsar y apoyar a las empresas de diversos tamaños y gobiernos a desarrollarse favorablemente mediante su financiamiento en el mercado público, así como impulsar la inclusión bursátil a un mayor número de mexicanos a lo largo del país. Fungió como asesor dentro de la Oficina de Presidencia de la República durante el periodo 2012-2014. En el periodo 2016 al 18, Santiago se desempeñó como titular de Relaciones Institucionales de la Asociación Mexicana de Capital Privado, AMESCAP, cuya misión es fomentar la inversión y desarrollo del capital privado y emprendedor en el país. Y durante el 2021 se desempeñó como presidente del Comité Técnico Nacional de Intermediación Financiera y Bursátil del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Asimismo, es miembro del CEO Dialogue del Consejo Coordinado Empresarial, miembro de la Alianza del Sector Privado como proveedor para promover la inversión financiera de las Naciones Unidas. Ha incursionado en diversos emprendimientos, desarrollando, invirtiendo en empresas de diversos sectores como el retail, e-commerce, así como el sector restaurantero, entre otros. Santiago cuenta con una especialidad en inversiones en activos alternativos por la Universidad de Harvard, una maestría en administración por la Escuela de Alta Dirección y Administración de Barcelona, España, y es licenciado en Economía y Finanzas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Santiago, bienvenido y un gusto platicar contigo. Al contrario, gracias por la invitación, Ángel, y feliz de estar platicando de varios temas diversos en este Perfecto. espacio. Perfecto, bienvenido. Como sabrás, Santiago, dando un poquito de preámbulo, el instituto tiene tres líneas de atención. Una, sin duda, es la promoción de la cultura corporativa. La segunda tiene que ver con el emprendimiento. Queremos más empresas y estamos impulsando el emprendimiento. Y la tercera es precisamente esta que vamos a abordar el día de hoy, porque queremos fomentar la cultura bursátil. Queremos más empresas colocadas, ¿no? Entonces, pues es un gusto tenerte por aquí para platicar sobre todos estos paradigmas que existen hoy en día en nuestra cultura empresarial y que ya es tiempo de romperlos, ¿no? Eh, Nuestra teoría es que las empresas de primera generación nos va a costar un poquito de trabajo, ¿no? Que incursionen en estos mercados o en estas alternativas de financiamiento disruptivas, pero en las segundas generaciones ya va a ser muy fácil, ¿sí? Las nuevas generaciones están muy abiertas a este tipo de proyectos en las que es evidente que una de las ventajas que ofrece el mercado de valores es el posicionamiento de la marca, ¿no? Ujú. Porque sales del montón de las 5.7 millones de empresas y te colocas en un nicho muy privilegiado. Entonces, creo que hay muchas ventajas, aparte de las que nos vas a platicar en temas de costos de financiamientos y pues, alternativas de inversión. Y bueno, sin preámbulo, quisiera entrar en materia, Santiago, para que nos platiques un poco de estos datos duros del mercado de valores. ¿Cómo estamos actualmente? Y bueno, para posteriormente entrar en los beneficios que nos ofrece a las empresas el incursionar en este mercado también un poco de requisitos, porque creo que hay tabús en ese sentido. Entonces,
Pues quisiera empezar con los datos duros. Danos un poquito de preámbulo. ¿Cómo estamos en México? Claro, Ángel, encantado. Tocaste muchos temas bien importantes que iremos abordando poco a poco, desde la cultura hasta temas de requisitos y paso a paso para llegar a los mercados. Pero empecemos a dar un contexto general. A ver, México afortunadamente lleva ya más de 5 años teniendo competencia en las Sí, bolsas de valores, en el mercado de valores. ¿Y a qué me refiero? Antes solo existía una bolsa, ¿no? Era la bolsa mexicana. Y desde el 2018 el país cuenta con dos bolsas de valores, ¿no? Entonces, el romper un monopolio y el contar con competencia en un sector que veíamos lejano, complicado, en fin, ha traído un montón de beneficios. Muchos de ellos, y se da básicos, ¿no? Como lo primero que es esa economía, cuando ves temas quizás de monopolios, te dicen, en cuanto se rompe un monopolio, parte de los beneficios es que mejoran los servicios, porque se ofrecen, hay competencia en los servicios, entonces se pelea por mejorar los servicios o productos que hay, y se mejoran los costos. Y eso pasó en el país. Teniendo ya esta competencia, los costos para que una empresa llegara a cotizar en los mercados disminuyeron casi al 50%. Depende del instrumento, en fin, pero llegaron hasta disminuir al 50%. Y el servicio y la cercanía mejoró indudablemente, ¿no? Y esto evidentemente no dicho por mí, porque yo pues no puedo ser 100% objetivo, trabajo en Viva, ¿no? En la Bolsa Institucional de Valores, entonces yo te voy a decir que todo lo mejor, pero dicho por las empresas, ¿no? Dicho por el ecosistema, los inversionistas, que son los que están todo el día trabajando con nosotros. Entonces, esa mejora, ¿a qué nos ha llevado? A que en estos 5, de hecho, ya vamos a cumplir casi 6 años en unos meses de estar operando, hemos financiado más de 600,000 millones de pesos a empresas que eran privadas y que se volvieron públicas, empresas que ya eran públicas y que han emitido nuevos financiamientos con nosotros, o incluso instituciones de gobierno. Y eso no es un dato menor. La verdad es que análisis en todo el mundo, hay estudios donde dicen que las bolsas de valores son columna vertebral del crecimiento económico de los países. Entonces, hay sí. una relación que entre más crece tu mercado de capitales, crece de igual forma tu Producto Interno Bruto, la economía de un país. Entonces, si crece en 1% tu mercado de capitales, tu Producto Interno Bruto, la economía de tu país debería crecer 1. Entonces, por eso nos importa que crezca el mercado y las bolsas de valores en México, porque eso genera un crecimiento, una derrama económica y un efecto dominó para el crecimiento económico de nuestro país. Entonces, ese es uno, ¿no? De los cuales nosotros hemos financiado ya 600,000 millones de pesos. Pero Sí. otro dato bien importante, ¿qué ha pasado? La cercanía con las empresas, y esto nos va a dar para empezar a hablar mucho del tema de cultura, ¿no? Cultura corporativa, cultura financiera, hablas tú también de las primeras o segundas generaciones de las empresas, en fin, esta cercanía que nosotros en Viva nos hemos dado a la tarea de tener en todo México, en todos los estados, con todos los empresarios, nos ha cambiado mucho la perspectiva y nos está ayudando a cambiar la perspectiva de los empresarios. ¿Y a qué voy con esto? Sí. Antes se sentía que la bolsa de valores era un ente completamente lejano y tú tenías que ser una empresa gigantesca para llegar a cotizar ahí, porque solo veíamos que las 10 más grandes eran empresas públicas en la bolsa de valores. Cambiando esta narrativa, nosotros nos enfocamos a decir, vamos a trabajar con el empresario desde el momento uno, desde el momento en que casi, casi quiere generar un proyecto, y esto pasa en las economías desarrolladas como Estados Unidos, Europa, en Asia, el empresario crea una empresa ya con el objetivo de llegar a colocarse en la bolsa de valores. En Sí. México no, porque nuestra cultura está muy arraigada a que controlamos lo nuestro, a lo material, a nuestro ladrillo, a nuestro activo, ¿no? Y no Sí. quiere decir que si tú llegas al mercado de valores, todo esto se va, para nada. Al contrario, lo que haces es traer nuevos jugadores que te ayudan a construir una casa de ladrillo en un edificio, vamos a decirle, en un rascacielos de 80, de 90 pisos, ¿no? Claro. ¿Y cómo se da esto? Acercándonos a los empresarios. Nosotros en estos 6 años hemos visto ya más de 700 empresarios de todo el país, trabajado con ellos. Unos van avanzando más rápido que otros, porque también esto depende mucho de cada empresario, la importancia, la necesidad de financiamiento, de institucionalización que va teniendo, y tú lo sabes mejor que nadie. Pero ya hemos visto más de 700 empresarios en todo el país, de los Ujú. cuales han ido avanzando y muchos han llegado al mercado. De hecho, hemos tenido más de 60 vehículos y empresas nuevas llegando al mercado en este tiempo. Entonces, son datos padres, es un Claro. tema eh, general de qué ha pasado en esos 6 años, pero hay mucho por crecer, ¿no? Hay mucho por seguir Sí. avanzando y creciendo, no nada más en el lado de los empresarios a que lleguen a bolsa, sino también de los inversionistas, ¿no? Para cerrarte un dato duro
de cómo ha evolucionado el mercado de los últimos 5 o 6 años ahora del lado de los inversionistas, pensábamos también que para invertir en las empresas que cotizan en los mercados y ayudarles a su crecimiento, teníamos que ser millonarios, ¿no? Tener una cuenta de Sí. millones de pesos, es más, ¿qué pesos? Dólares, ¿no? Millones de dólares, y si no éramos sobrinos de los más ricos o hijos de los más ricos del país, no podíamos invertir. Y esto ya cambió también. Gracias a la tecnología, hoy cualquier persona con un teléfono inteligente como el que ves aquí y Sí. 100 pesos puede abrir una cuenta e invertir en las empresas mexicanas que cotizan en los mercados de valores y también empresas extranjeras e internacionales. Ujú. Pero ¿cuál es el resultado? Que pasamos de tener hace 5 o 6 años solamente 200,000 cuentas de inversión, o sea, entre 200 y 250,000 personas o cuentas de inversión invirtiendo en el mercado, a pasar hoy a tener más de 7 millones de cuentas de inversión, de personas invirtiendo. Entonces, eso también es un cambio importantísimo. La cultura de Ujú. inversión ha crecido en estos últimos 6 años y todo se debe gracias a cómo es la cercanía, la comunicación y la tecnología nos permite facilitar a empresas y a personas llegar al mercado de valores. Padrísimo. No, no, y reiterando que tenemos que seguir trabajando muy fuerte en este tema de cultura, porque vamos a romper todos estos paradigmas, ¿no? Todos estos tabús que se tienen en la mitificación del esquema de bolsa. Entonces, bien, pues el primer tema que me gustaría que abordaras, Santiago, es en qué momento podemos acceder a nuestra empresa para listarla en el mercado bursátil. ¿Cuáles son esos factores determinantes para la incursión de la empresa, de la compañía? A Mira, ver, qué buena pregunta. Yo te diría, tiene dos respuestas. La pregunta que me haces es, ¿en qué momento una sí, empresa toma la decisión para ver si se vuelve pública o todavía no, ¿no? ¿Y cuáles son los pasos? Yo te sí, diría dos respuestas. La primera es una respuesta ideológica. ¿En qué momento la empresa está lista para llegar al mercado tiene que empezar a ver su llegar al mercado? En el momento que lo decide. Y eso depende ahora sí de los dueños, de los fundadores, de los ejecutivos que están ahí, porque si en el momento uno tenemos un proyecto, pensamos que somos emprendedores, ¿no? Y tenemos una idea padrísima y vamos a levantar capital con fondos de inversión. Entonces, si desde el momento uno el emprendedor dice, yo voy a llegar a la bolsa y me voy a colocar ahí porque a partir de la bolsa voy a crecer. Oye, pues desde la ideología, antes de crear la empresa, ya está tomada esa decisión. Pero por otro lado, pues, digo, la primera respuesta es, si nos das un tema de ideología, pues desde el momento uno en que se toma la decisión. Y después, si es un tema más 100% administrativo, pensamos que es un tema más financiero, administrativo o institucional, ¿en qué sí. momento se toma esa decisión? Te voy a platicar de cuál es el momento, vamos a decirle, como de requisitos, ¿no? O sea, ¿qué es lo mínimo que debo de tener como empresa para llegar a los mercados? Y Sí. curiosamente, cada vez que hablo con empresarios, todo el mundo se queda a boca abierto, porque la mayoría pensaba que necesitaban un montón de cosas o que les Sí. faltaban años luz para llegar, y muchos me han dicho, oye, pero si yo ya tengo esto, yo ya hago esto, yo ya estoy así, ¿cómo? Entonces yo ya puedo Ajá. estar, sí, lo único que nos falta es que lo hagas de forma ordenada, institucional, y que esto lo presentes de esta forma. Entonces, por eso lo Claro. separamos. Ideología, y vamos a decirle un Sí, momento a los administrativo. requisitos. Bien. Del requisito administrativo vamos a hablar. Yo te diría, la regulación, vamos a decir, un tema regulatorio, ¿qué te pide? Si tú vas a hacer, si tú vas a emitir acciones o capitales, si tú vas a colocar acciones en el mercado de Ujú. valores, en este caso pensemos en Viva, lo que te pide la regulación es, necesitas un capital contable de alrededor de 72 millones de pesos. Entonces, Ujú. muchas empresas y muchos empresarios en el país cuentan ya con un capital contable de más de setenta y Sí, dos millones de pesos. sí, Punto claro. número dos. Pensemos también que lo que quieres hacer es capitales. En este momento queremos hacer deuda, ¿no? Quiero emitir Ujú. un bono, quiero deuda, así como tengo mi deuda con el banco, que me presta Sí, dinero el banco y yo lo que hago es pagarle un interés a un plazo, pasa lo mismo en el mercado. Quiero emitir deuda, pero ahora quiero que sea un bono, ¿no? Y funciona igual, tiene una tasa de interés y un plazo, ¿no? Nada más que quien te da el dinero no es el banco, sino son todos los inversionistas del mercado. En ese caso perfecto. del bono, necesitas tener una calificación. La empresa tiene que tener una calificación y tiene que hacer una calificación de esa emisión. Tienen que tener Ujú. también una empresa que quiere llegar a los mercados, un gobierno corporativo sólido. Ujú. Es bien importante. ¿Y qué hablamos de un gobierno corporativo sólido?
un consejo de administración, donde haya un comité de prácticas societarias y también puede ser un comité de auditoría. de auditoría. En el Ujú. caso de las acciones, se pide que por lo menos el 25% de los consejeros sean consejeros independientes. ¿Sí? Sí, Entonces, dando estos datos, es como, vamos a decir, el piso de una sí, empresa, vamos a decir, de la parte administrativa y regulatoria, es decir, ¿en qué momento estoy listo? Oye, ¿tienes 72 millones de pesos de capital contable? Pues sí. Oye, ¿tienes un gobierno corporativo? Sí, yo tengo mi consejo y de hecho tengo consejeros independientes, tengo mi comité de auditoría, de prácticas societarias, perfecto. Oye, ¿quieres emitir deuda? ¿Estás calificado? Sí, o tal vez no. Oye, no, todavía no me he calificado. Ah, empezamos el proceso de calificación. Pero la mayoría de las veces, y esto te lo puedo decir y seguramente tú lo sabrás también, cada vez sí, que hablo con los empresarios, todo el mundo me dice, oye, pues ya tengo esto y ya tengo claro, lo otro. Y muchos se van con la finta que creen que es un tema del tamaño de la empresa. sí, Es mucho más importante la solidez del gobierno corporativo que el tamaño de la empresa. Eso es bien importante que les compartamos a los empresarios, ¿no? El sí, inversionista le importa más que haya un gobierno corporativo sólido. Ahora, el tamaño también es importante. ¿Por qué? Porque el mercado, y esto ya no es un tema de regulación, era donde iba que los empresarios me dicen, oye, es que yo creo que es un tema de tamaño o un tema de ventas. sí, Por regulación no hay un requisito administrativo que te pida o un tamaño específico o un número de ventas. Quien te lo pide es el mercado. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué se refiere a los financieros cuando hablan del mercado? A los inversionistas que están ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que hacer un análisis exhaustivo de la empresa para decir, oye, no sé, yo te voy a invertir mi dinero, pues hago ese análisis. Entonces, como es un análisis exhaustivo, normalmente les gustan empresas donde puedan invertir, les llaman tickets, o sea, compromisos de inversión de buen tamaño, ya que voy. Hay empresas, por ejemplo, hace unos meses, arrancando este año 2024, hubo una empresa que levantó literal 10 millones de pesos. 10 10 millones de millones. pesos, una Sí, emisión de deuda de 10 millones de pesos, de hecho, del estado de Jalisco. Es una empresa del estado de Jalisco, 10 millones de pesos nada más. También hay empresas que han levantado en deuda, que son muy grandes, 10,000 millones de pesos, hasta ujú, 20,000, 30,000 millones de pesos, ¿no? Los bancos grandes y las empresas muy grandes. Entonces, hay sí, un rango gigantesco. Yo lo que les podría sugerir es, si eres una empresa que quiere llegar al mercado por diferentes razones que podemos platicar ahorita cuáles son las razones o beneficios, ¿no? Pero si tú ya tomaste la decisión, si quieres irte por deuda, por un tema de bonos, hay empresas que facturan desde 150 millones de pesos, 300 millones de pesos, que pueden estar perfectamente llegando a volverse una empresa pública con bonos. Y también hay empresas que dicen, oye, no, yo quiero llegar con acciones, con capitales. Padrísimo, oye, si tú facturas 500, 600, 700 millones de pesos anuales, eres una empresa con un tamaño para que los inversionistas del mercado te volteen a ver. Entonces, esto es importante. El mercado es para todos. Eso es bien importante. sí, Sin embargo, hay empresas que hacen más sentido que vayan a cotizar a los mercados y otras que no, y no tiene nada de malo. Es importante también decirlo. Pero lo que queremos hacer es que entiendan y compartir esta cultura, que el espacio está abierto y que es más sencillo llegar de lo que la gente cree. claro. No, padrísimo. Oye, y también puntualizar, porque siempre traen la inquietud del dictamen de sus estados financieros o sus estados financieros dictaminados. Por lo menos son 3 años, ¿verdad? Lo que necesita ya la calificadora para podernos calificar, que tengan Exactamente, 3 años de estados financieros auditados. ¿Qué es auditados. importante? Muchas veces la empresa dice, oye, no, es que yo no los tengo. Entonces, me voy a tardar 3 años en tener los estados financieros auditados y hasta dentro de 3 años ir a cotizar en Viva. No, te puedes ir 3 años para atrás, más bien. Entonces, Para lo que atrás. necesitas es, hoy estamos en el momento cero, tú lo que Sí, vas a hacer es irte 3 años atrás y pedir que te auditen tus estados financieros de 3 años atrás. de acuerdo. Padrísimo, ¿no? Y sin duda, creo que de todos los requisitos, lo más retador para el tema cultural es el gobierno corporativo, porque ese consenso en las decisiones, ¿no? Bueno, los actos de administración pesa un poquito. De hecho, lo hemos platicado mucho, no solamente en los prospectos para empresas públicas, sino para la mayoría de nuestras empresas. No hace ningún sentido para las primeras generaciones este tema de gobierno corporativo. Cobra relevancia a partir de la segunda generación, donde
pues ya no está papá, que es el que decide, ¿no? El que toma decisiones unilaterales. Ya las decisiones son en consenso porque ya son varios accionistas. Entonces, bueno, son temas que necesitamos trabajar fuertísimo para que se vuelvan con parte de la cultura empresarial de los mexicanos. Entonces, Él le pues das el bueno, clavo, le das el clavo, Ángel, porque la cultura de la empresa familiar, hay empresarios sí, increíbles en todo el país mexicanos. Y son sí, empresas familiares, ¿no? Empresas medianas, grandes, familiares, muy buenas. Pero la cultura es, oye, yo hice esto desde cero, por eso tú hablas de la primera generación. sí, Yo logré posicionar esta empresa y crecerla donde está, tomando mis decisiones, tomando yo el sí, rumbo, en fin. Si yo ya no soy quien toma todas las decisiones y hago todo, me da miedo que no le vaya bien a la empresa. Y la claro, cultura, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa o en países de primer mundo, es al contrario. Yo no me quiero esperar hasta que mi empresa sea o sea, hasta que yo solito cargue con todo para que la empresa ya llegue a un punto donde me sienta cómodo. En el primer mundo lo que dicen es, yo quiero que este camino de crear una empresa exitosa y creciente me acompañen los mejores. Entonces, por eso sí, ves, y hablaba al inicio de que incluso era un tema de ideología cuando emprendías un negocio, una startup o un proyecto. Es decir, yo quiero llegar al mercado porque quiero que me acompañen los mejores. Entonces, el mercado no es el punto final. El mercado es un trampolín que me va a ayudar sí. a que mi empresa acelere su crecimiento y se convierta en una empresa muy grande, porque me van a acompañar los mejores de la industria. Claro, sí, no, no, sin duda trae un mundo de beneficios que ya también iremos platicando, porque el siguiente tema que me gustaría que abordara Santiago es que nos platiques un poco de las ventajas que ofrece el financiamiento bursátil versus otros esquemas de financiamiento. Padrísimo. Entonces, Te platico. Y se lo decimos siempre a todos los empresarios. No se trata de que sea una fuente de financiamiento u otra. En el mundo financiero, y también es regla básica para que en la cultura lo sigamos siendo, a mayor diversificación, menos riesgo, ¿no? O sea, es decir, entre más diversificados ustedes, bajas el riesgo. Y eso es una realidad, es un modelo matemático, financiero. sí, Pasa lo mismo con tus fuentes de financiamiento. Tú te puedes empezar a financiar con dinero propio, te puedes financiar también quizás con amigos y familia, te puedes financiar con bancos, te puedes financiar y vas así creciendo, ¿no? Y no quiere decir que una sea mejor que otra. Todo depende del momento en que esté tu empresa y las necesidades. Dicho sí, eso, yo lo que siempre digo es, te va a ir mejor. La mayoría de las empresas, vamos a decir, medianas o grandes de este país, se financian de métodos tradicionales. Cuando digo método tradicional, un crédito bancario, ¿no? O sí, dinero propio o de conocidos o un crédito bancario. Y no está mal, qué bueno, y qué bueno que tienen buenas tasas, en fin, pero todo, y esto me ha pasado todas las veces. Una vez que esa empresa dice, ok, ahora me quiero hacer pública, quiero financiarme también a través del mercado público, inmediatamente sus otras fuentes de financiamiento lo que hacen es mejorar las condiciones, porque los estás poniendo también a competir. Entonces, me han hablado empresarios para decir, oye, Santiago, me acaba de hablar mi banquero que me está bajando mi tasa y me está flexibilizando los pagos y el tiempo. Y dije, oye, pues, ¿qué le dijiste? Pues nada, que me iba a hacer público. Entonces, solamente porque una empresa claro, se va a volver pública, sus otras fuentes de financiamiento mejoran. Y por el otro lado, hablando del financiamiento de bolsa, se dice técnicamente que es un financiamiento muy profundo, que el mercado es una fuente de financiamiento profunda. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que el dinero de los inversionistas que hay ahí, hay mucho. No quiero decir ilimitado, porque no hay recursos ilimitados, pero es sí, muy profundo, hay mucho. Entonces, dependiendo de la empresa, dependiendo de su perfil de gobierno corporativo, de sus proyectos y crecimiento, es la cantidad de dinero y las tasas favorables que puede llegar. Depende mucho también de la calificación. Eso es bien importante, por eso tener una buena calificación, ¿no? Tener una buena calificación, seguramente mejorarás tu tasa de financiamiento. Y claro, normalmente, una vez que llegas al mercado de valores, como vas a seguirte financiando recurrentemente de ahí, ya te volviste una empresa pública, ya sea con capital con deuda, los inversionistas del mercado de la bolsa te van conociendo. Y es así también como un noviazgo. Oye, empezamos a salir las primeras veces y pues bueno, vamos viendo. Pero ya que tenemos 1, 2, 3 años conociéndonos y ya somos novios y vivimos juntos, pues cada vez te voy a dar más beneficios. Entonces, sí, también hemos notado que las empresas, una vez que llegan al mercado, cada vez van teniendo mejores, vamos a decirle,
tasas, mejores ofrecimientos por el mercado de financiamiento, ¿no? Entonces, eso hemos visto mucho. El primer beneficio, te diría, es el tema de mejores costos y más profundidad de dinero para financiarte, además de poner a competir al resto de tus fuentes de financiamiento, que teniendo varias, mejor. El segundo beneficio también es un tema ahorita que hacías mucho énfasis entre la primera generación, la segunda La generación y segunda. hablamos de gobierno corporativo. Muchas empresas también, bueno, no muchas, algunas aquí en México han tomado la decisión de volverse una empresa pública por un tema de transferencia generacional. ¿Por Sí, qué? Porque normalmente, como bien decías, ya no es nada más una persona, el papá, ya están varios hijos o ya están varios primos o ya son varias familias involucradas. Y llevar el control de una empresa familiar ya muy grande puede ser complicado o muy retador. El sí, mercado de valores, la institucionalidad que necesitas para llevar una empresa, claro. te permite perfectamente que la empresa continúe a través de las generaciones. Ya no vemos al ente como una empresa nada más de un apellido de papá, mamá y los hijos. Vemos una empresa como vamos a decir, un corporativo que trasciende, donde la familia puede seguir siendo dueña, puede seguir estando en el consejo de administración y puede ser una tercera, cuarta, quinta generación. Estamos hablando que la empresa está trascendiendo y la familia sigue teniendo beneficios y utilidades de lo que Claro. generó el abuelo o el tatarabuelo. Entonces, otro beneficio es la ventaja de la transferencia generacional que Sí, te da ser una empresa en el mercado de valores, que si fuera una empresa privada, normalmente se complica mucho. De hecho, hay un dato muy interesante de estudios que dicen que, y a ver si no miento, terminado este podcast, voy a volver a ver la cifra porque la tenía fresca de la semana pasada, pero ahí les va. que De la primera a la segunda generación, únicamente alrededor del 70% de las empresas sobreviven cuando son empresas familiares. Pero de sí, la segunda a la tercera generación, única, perdón, lo dije al revés, no sobrevive el 70%, sí, solamente sobrevive el 30%. De la primera a la segunda sí, generación, truena, quiebra el sí, sí, setenta por sí. ciento y solo sobrevive el 30%. Pero de esas que sobrevivieron, de la segunda a la tercera generación, truenan el 98% de las empresas. Sí, Quiebran. Solo sobrevive el 2% de esas que estaban desde la primera segunda, a la tercera generación. Entonces son datos espectaculares. Es decir, claro. ¿por qué es esto? Por un tema de la institucionalización del gobierno corporativo y eso no pasa en Sí, los mercados financieros. Puede pasar, pero es mucho menor el riesgo. Cuando una empresa se vuelve pública, esa transferencia generacional de primera, segunda, tercera generación se da de una manera muy institucional y muy claro. positiva. Son datos Porque sorprendentes, acelera, ¿no? Acelera todo el proceso de sin duda, institucionalización y definición de reglas. Entonces, sin yo duda. estoy convencido. Aparte, como te mencionaba al principio, yo estoy convencido que también nos da un posicionamiento de marca, ¿no? Como empresa, porque nos saca del montón, automático el proceso, ¿no? Y nos Experiencia. lleva a un selecto grupo de empresas que evidencian su alineación profesional y institucional. Y qué bueno que Entonces, mencionas eso, Ángel, porque justo un empresario me dijo, y esto es reciente, a finales del año pasado, Santiago, desde que me volví público, me va mejor en mi negocio. Y yo pensaba claro, en un tema así, pues, institucional, todas mejores decisiones. Me dijo, me han buscado más socios estratégicos de todo el mundo. sí, Ahora también tengo negocios, o sea, de mi empresa, en Asia, también tengo en África, porque como soy una empresa pública, los verdaderos inversionistas y empresas multinacionales se fijan mucho en eso. Tú decías, es un grupo claro. selecto, sin duda. Haces más negocio y confías más en empresas públicas que en Claro. empresas privadas. Eso es un hecho. Totalmente, totalmente, te pone en la mira, ¿no? De empresas alineadas y pues muy institucionales. Así es. Entonces, sí, sí, yo estoy convencido que es un paso que necesitamos acelerar en México para nuestras empresas. Y como Así lo es. mencionabas, en estos dos grandes bloques, ¿no? Ya sea en el mercado de deuda o de capital. Ujú, No necesariamente vamos a las acciones, ¿no? ujú. O podemos ir a las acciones. Entonces, bueno, seguiremos trabajando fuertísimo en este tema de cultura. Así es. Bien, el otro tema que me encantaría abordar, Santiago, es esta posibilidad que se está abriendo de incursionar más empresas a través de la colocación simplificada que acabamos de anunciar hace unos días, ¿no? Ujú. Este,
que si bien se dio a principios del año, ¿no? Pero apenas están trabajando en el lanzamiento y en la socialización de esta posibilidad. Entonces, sí, platícanos un poquito de la colocación y esas reglas simplificadas que vienen, ¿no? La regulación simplificada que está por emitirse y que nos va a dar la posibilidad de la incursión de mucho más empresas. Así es. A ver, el objetivo de esta regulación simplificada es, señores, México es un país de pymes, es un país de empresas familiares, pero es un país exitosísimo con esta base. Entonces, ¿qué está pasando? Si tenemos un país tan sólido en esto, ¿cómo están financiando? ¿Cómo están creciendo? En fin. Y lo que ya hemos platicado, sus fuentes de financiación y crecimiento son muy tradicionales. ¿Qué pasa cuando abrimos y simplificamos la llegada de todas este grosso de empresas al mercado de valores? Bueno, las proyecciones para las empresas, para la economía, para el mercado, para todos, son infinitamente positivas para todo el Claro. mundo. Los empleos que se generan, las utilidades que aumentan, los ingresos, en fin, ¿no? Es innumerable, bueno, sí es numerable, pero enorme la cantidad de beneficios que hay. ¿Qué Sí, hicimos y por qué es tan importante esta simplificación regulatoria para que lleguen todas estas empresas? Desde Viva, desde hace 6 años, venimos luchando con democratizar el acceso para estas empresas. Y afortunadamente ya tomó forma a finales del año pasado que cambiamos la ley del mercado de valores, para generar una regulación simplificada. ¿Qué quiere decir esto? Ya que salió la ley en diciembre del 2023, ahorita en el mes de abril, yo creo que a más tardar mayo, va a salir la regulación secundaria donde esté específicamente los requisitos uno por uno, de hecho eso lo estamos trabajando ahorita, de qué necesita sí, cumplir una empresa para tener la oportunidad de llegar por aquí. ¿Qué les puedo ir adelantando que es bien importante? Objetivo número uno, que la empresa en su proceso administrativo sea mucho más rápido llegar al mercado. ¿Y a qué me refiero con esto? Antes, en promedio, una empresa se podía tardar, cuando era la primera vez que llegaba al mercado, por lo menos entre 10 meses hasta 18 meses en ok, promedio, ¿no? Una empresa que quiere financiamiento público, pues no, el financiamiento lo necesita ya. O sea, qué padre claro. seamos de empresa pública, pero oye, no, yo necesito operar, necesito financiar, necesito crecer. No lo necesito en un año y medio, lo necesito hoy. Entonces, este tiempo que antes en promedio tardaba entre 10 meses a año y medio, se va a recortar. ¿Se va a recortar por qué razón? Bueno, se va a recortar en principio, queremos que sea a por lo menos de 2 meses a un mes en tener esta respuesta. ¿Y en qué se Sí, basa? ¿Cómo le vamos a hacer para que esto funcione así? Antes la empresa tenía que ir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al regulador, a presentar una solicitud que le llamaban una solicitud de filing para volverse una empresa pública. Y ese trámite, el análisis y la investigación que nuestras autoridades, la verdad, lo hacían muy minucioso y lo mejor posible, tardaba tiempo porque la autoridad tiene una supervisión muy grande. Esa claro. responsabilidad pasa ahora a las bolsas de valores. Entonces, nosotros como Viva somos quienes vamos a recibir el filing. Llega la empresa con su casa de bolsa, con su intermediario, y hace un filing a Viva. Y nosotros Viva somos los que vamos a hacer el análisis y vamos a aceptar que está cumpliendo con los requisitos del listado esta empresa, ¿no? Y aceptarla. Y nosotros como órgano autorregulador, somos las bolsas, le notificamos a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que vamos a listar. Entonces, ese es el primer beneficio. Padrísimo. Son los tiempos Sí, se acortan de año y medio a un mes, 2 meses como máximo. claro, Es muy bueno para las empresas. Segundo punto, totalmente. disminuir los costos. Nos importa muchísimo que también el costo para volverte una empresa pública cada vez sea más accesible y más eficiente. Entonces, disminuyendo los tiempos y disminuyendo los requisitos, que ahorita vamos a pasar a ello, evidentemente esa carga de costo regulatorio para la empresa va a disminuir, esperamos que al menos en otro 50%. Entonces va a ser más barato para la empresa pagar lo que necesita pagar para llegar a ser una empresa pública. Entonces, uno es eficiencia en tiempos, eficiencia en costos. Y el Ujú. tercer punto, que es bien importante, las empresas, por falta de a veces de conocimiento cultural, nos espantamos de ser una empresa pública. Oye, pero a ver, es que ahora necesito contratar a más gente porque ahora empiezo a reportar, ¿no? Mis estados financieros auditados los tengo que reportar de forma trimestral, tengo que hacer un montón de documentos y tengo que estar mandando y en fin, ¿no? Entonces, a veces sienten que se satura el Sí, trabajo por el reporteo regulatorio que tienen que hacer al ser una empresa pública. Una empresa pública reporta. En este sí, caso, lo que se está buscando es que también el reporteo disminuya. bien. Antes se disminuye por lo menos a cada trimestre, está reportando los estados financieros y también el reportamiento.
Estamos viendo, y esperemos así sea, lo sabremos ya en unos días, unas semanas, si esta disminución logramos que sea quizás una vez al año o dos veces al año como mucho. Padrísimo, Entonces, también ya la padrísimo. empresa, su carga regulatoria de reporte va a ser menor. Entonces, consideramos que esto va a permitir que empresas de diferentes tamaños, muchos menores montos, puedan llegar a colocarse más rápido, menos costoso y a levantar el financiamiento que necesitan. Entonces, esta ley simplificada, la verdad, viene a ser o consideramos un tema muy positivo para el mercado y para las empresas. ¿Qué es lo importante? Que encontremos y seamos voceros, por eso yo te agradezco, Ángel, este espacio, para que más No, empresas conozcan de esto, puedan decir, oye, me interesa, cuáles son los pasos, cómo sigo, escuchen este podcast, escuchen platicar, y digan, ah, perfecto, entonces sí. ya sé por dónde, ¿no? Ya sé a quién buscar o qué hacer, y con eso empezarse a financiar, y México pueda ser un hub de financiamiento en toda Latinoamérica a través de los mercados públicos. Padrísimo. No, pues felicidades por esa iniciativa y sé que fue mucho trabajo y cabildeo, ¿no? Para que se diera esta reforma. Así es. Y bueno, alentador. Y también te comparto que también es muy alentador ver cómo las empresas nuevas de jóvenes, ¿no? Impulsadas por jóvenes, traen ya en el ADN este objetivo estratégico de en algún momento cotizar. Entonces Sí, también es algo muy alentador porque ya nacen con esa idea de colocarse, verse colocados. Y eso creo que es esperanzador porque ya no tenemos que ahí trabajar en cultura, es nada más contención para que sigan haciendo las cosas bien, consoliden el proyecto y lo podamos lanzar, ¿no? A estos mercados. correcto. Entonces, pues sí, sí, sí está muy esperanzador el tema. Bien, Santiago, pues finalmente quisiera que abordáramos el tema de las tendencias en materia de inversión, ¿no? Si comparamos un poco lo que está sucediendo en México, en Latinoamérica y con mercados maduros, ¿no? ¿Por dónde van estas tendencias Eso de es inversión? importantísimo para cerrar, porque queremos comunicarlo a los empresarios, a los inversionistas, para acompañarlos también en este sentido. ¿Qué hemos visto en los últimos años, no? No es algo de este año, sino más bien de los últimos años que más bien ha venido madurando tanto que ahorita sí o sí, o estás en esta, ya no diría tendencia, realidad, o no estás. Y es el Sí, famoso ESG. En inglés son las siglas de y Environmental, Social and Governance. En wow, español son las siglas ASG, Ambiental, Social y de Governance. ¿Por qué son tan sí, importantes o por qué cobran tanta relevancia esta tendencia? Porque los inversionistas alrededor del mundo, incluido México, sus portafolios y el dinero, cada vez más, el candado que están poniendo es que si esta empresa o el proyecto no cumple con algún tema de sostenibilidad, y sostenibilidad se refiere a un tema ambiental, un tema de mejora social o inclusión social, social. o de Ujú. gobernanza, y gobernanza es gobierno corporativo, no Sí, le van a invertir. Entonces, por ejemplo, yo te hablaba de los 600,000 millones de pesos que hemos financiado en estos años en vivo. Te puedo decir que en los últimos 2 años, más de la mitad del financiamiento que hemos dado en Viva ha sido financiamiento sostenible, financiamiento con etiquetas ambientales, sociales o de gobernanza. Desde bien. Viva hemos estado platicando, hacemos un evento al año en Nueva York. Invito a todos los empresarios que nos quieran acompañar. De hecho, ya tenemos fecha, si no me equivoco, es el 6 de septiembre en Nueva York. Es el miércoles, ¿no? Entonces, Sí, si no es 6, busquen el primer miércoles de septiembre en Nueva York, que es nuestro Viva Day, y hablamos con los inversionistas y todos nos dejan ver este tema. El año pasado hicimos el mismo evento y esta gira, nos llevamos a varios empresarios a hablar con inversionistas en Europa, tanto en Londres como en Bruselas, y lo mismo, nos pedían, nos surge ver proyectos y empresas en mercados emergentes como lo es México, donde tengan proyectos, ahí les importa más el tema verde, pero también es en general sostenible, porque sí. tenemos capital, lo que nos falta es encontrar dónde están estos proyectos. Y no vamos a estar invirtiendo en empresas o proyectos que no cumplan con estos criterios. Entonces, es bien importante que recordemos que esta tendencia, que yo le llamo ya una realidad ambiental, social y de gobernanza, ASG, la tenemos que tener siempre presente, porque el día de mañana hoy probablemente pueden seguir yendo a un banco y pedir un financiamiento normal. O incluso pueden llegar a las bolsas y pedir un financiamiento sin una etiqueta sostenible y lo van a obtener. Probablemente más difícil, más resistente
y no con tantos beneficios o flexibilidad en temas de tasas de financiamiento. Pero el día de mañana van a ver que si no cumples con estos criterios, te van a cerrar la llave del financiamiento. Entonces es bien Ujú. importante que se lo compartamos hoy a todos los empresarios, que los ayudemos a decir, en Viva tenemos muchos programas desarrollados en temas de ESG, tenemos uno que se llama el CSO, Chief Sustainability Officer, para implementar estas estrategias ASG en las empresas. Tenemos otro de aceleración Sí, de financiamiento en el mercado. En fin, tenemos varios programas que nos podemos ayudar, pero esta tendencia es importante. Y lo más importante para cerrar, porque hace eco a este espacio que me invitaste, Ángel, es la G. A veces creemos que los términos ASG estamos hablando de puras bonos verdes o cosas sí, ambientales. sí, sí, No, pero sí. señores, en México, y esto me lo dicen los inversionistas de todo el mundo, más sofisticados, me dicen, Ujú. es que sí, México me gusta y todo está padre. Donde más batallo es en la G. Yo quiero Sí, empresas que tengan la G de gobernanza, de de gobiernos governance. corporativo sólido. Entonces, Sí, señores, los ojos de todo el mundo que quieren meter dinero en México están felices con lo ambiental, con lo social, hay que mejorarlo. sí, Pero donde de repente nos dan jalos de orejas es, vamos a meterle más también a la gobernanza. claro. Y Santiago, creo que es algo que también le tenemos que trabajar mucho en la cultura porque va muy ligado al compromiso social que tienen que entender los empresarios, ¿no? Ujú, Es decir, garantizar economía, la sostenibilidad de la empresa a largo plazo, el tema social, sin duda, comprometerse con las causas nobles, ¿no? Por el ujú, solo hecho de existir ujú, y el que ya nos urge ponerle orden al ecológico, ¿no? sin duda. Porque sí estamos creciendo, pero sin comprometiendo el futuro del planeta. Entonces, sí es algo que en esencia muy noble, muy ligado a este tema del compromiso social y que pues ya no va a ser opcional, ¿no? Ujú, Viene regulación al respecto y necesitamos anticiparnos a estos temas. Pero exactamente. yo creo que más por la tendencia, por el compromiso, sí, por esa responsabilidad de seguir generando fuentes de empleo legítimas en el larguísimo plazo, porque eso es lo que busca el gobierno corporativo, ¿no? Ujú, Garantizar la economía de la exactamente. empresa. Entonces, la verdad que yo soy un convencido del concepto y pues como instituto Ujú, lo promovemos porque creo que es parte del futuro, sí, de las empresas. Esa convicción de contribuir y como decía don Lorenzo del Vitge, ¿no? ujú, Generar riqueza para impactar. exactamente. Entonces, sí, creo que es algo muy, muy, muy retador y que pues necesitamos preparar a las empresas para atenderlas de manera responsable. Entonces, Santiago, pues no me resta más que agradecerte. Eh, Sin duda vamos a retomar el tema porque ya que se formalice la regulación simplificada, me encantaría platicar del tema, ver cómo nos quedaron estos requisitos y estos temas para que más empresas empiecen a tener este objetivo estratégico de verse en el mercado bursátil. Entonces, pues bienvenido y gracias por todo el apoyo de Viva. Al contrario, que sabes que cuentan siempre con todo el equipo de Viva, con nosotros, y al contrario, gracias a ti y a todos los miembros del instituto, porque esto es un trabajo conjunto. No una Sí, institución solita, una persona sola, no vamos a cambiar la realidad, pero si trabajamos todos juntos en pro de lo que estamos viendo que es un beneficio para el país, para las empresas, para nosotros, vamos a seguir haciendo los cambios que hoy ya las estamos teniendo. Así es que al contrario, te agradezco esto y es un trabajo de todos. gracias, gracias enormes y estaremos en contacto. Que así sea. Un fuerte abrazo.